Bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Soy Miguel Guerrero y como de costumbre estoy muy contento de poder estar con ustedes en esta penúltima hora de la noche. Hoy les tengo un tema muy importante. En el día de hoy el Senado aprobó la prórroga por otros 17 días solicitada por el presidente de la República para extender el estado de emergencia y poder sostener así el toque de queda. Sin embargo, la decisión depende de lo que haga mañana la Cámara de Diputados. Vamos a hablar esta noche con 4 destacados economistas del efecto que tiene la pandemia sobre la economía dominicana y la posibilidad de que a través del estado de emergencia podamos disminuir ese efecto negativo sobre la economía. Nuestros invitados de esta noche son los economistas Arturo Martínez Moya, Juan Yadó, Julio Enrique Caminero y Antonio Siriaco. Vamos a hacer una breve pausa, después de ella regresamos con el tema de esta noche. Por favor, continúen con nosotros en Edición Nocturna. Bien, estamos de regreso en Edición Nocturna. Como les informara en el segmento anterior de presentación del tema de esta noche y de nuestros distinguidos invitados, estoy en compañía de 4 grandes economistas dominicanas para hablar precisamente de economía, el efecto que ha tenido el estado de emergencia y el toque de queda en el proceso de recuperación económica en la República Dominicana debido a los efectos negativos que ha tenido sobre ella la pandemia conocida como COVID-19. Nos acompañan los señores Juan Yadó, Arturo Martínez Moya, Julio Enrique Caminero y Antonio Siriaco Cruz. Buenas noches, caballeros. Gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches. En el día de hoy, el Senado de la República aprobó, ahora tiene que pasar a la Cámara de Diputados, una extensión por 17 días del estado de emergencia que ha solicitado el presidente de la República, Danilo Medina. En su opinión, ¿está justificada esa solicitud de prórroga del estado de emergencia en relación con la economía dominicana o no? Si tú quieres, me voy adelante, Miguel. Yo te diría brevemente que sí y que no. Yo pienso que las posibilidades de contagio todavía son muy altas, de acuerdo a las estadísticas oficiales y a las opiniones de epidemiólogos expertos. En consecuencia, lo ideal sería que se cumpliera el itinerario de desescalada que el gobierno programó y que dura hasta el 5 de julio. Sin embargo, hay circunstancias especiales, como por ejemplo el clima electoral previo a las elecciones del 5 de julio, que hacen, diría yo, que aceptable algunos de los argumentos de la oposición. Yo favorecería que el Congreso extienda el estado de emergencia por 8 días más y no más de ahí. Bien, señores, los demás, ¿qué opinan? Bueno, Julio. Arranca, sería. No, yo pienso que la situación es incómoda y es difícil ante la disyuntiva de la vida, lo sanitario y lo económico. Porque evidentemente que la situación de distanciamiento físico que provoca esta situación de emergencia le hace daño a la economía, porque no hay una reactivación, vamos a decir, completa de la economía. Y esto coincide con datos bastante negativos del comportamiento económico, de una contracción importante que ha tenido la economía básicamente en el mes de abril, que quizás ha sido el mes más difícil. Y evidentemente esta extensión, que lo más probable quizás se la aprueben, no en su totalidad, pero va a seguir afectando a la economía. Pero también está la parte de la vida, la parte de el riesgo que esto trae con un incremento de la tasa de contagio. Ahora, ¿cuál es el problema? Que no ha creado legitimidad a este tipo de medidas, porque lo normal hubiese sido, y yo creo, que tomando en consideración el aspecto de la vida, se le diera la extensión,
en ese sentido. Pero hay un elemento de carácter político que no podemos desdeñar. Hay un elemento ahí que incluso el Estado Dominicano no está cumpliendo, porque hasta ahora se han visto situaciones un tanto más allá del periodo y de las horas donde ya debe haber un proceso de cuarentena, de actividades políticas. Entonces yo creo que eso le quita mucha legitimidad a un pedido que en periodos normales debe ser lo correcto. Yo, por ejemplo, creo que la vida está por encima de cualquier cosa. Y una extensión, y estoy de acuerdo con que se la apruebe, y que se la apruebe sobre la base de un periodo limitado. En vez de ser 17 días, se la aprueben 8, se la aprueben 10. Porque siempre hay un elemento, obviamente, y lo ha habido, de incumplimiento por parte del sector gubernamental, y eso va en detrimento incluso de un sector de la oposición importante, y eso no se puede uno desdeñar. De manera que yo entiendo que el Congreso lo va a aprobar, y lo va a aprobar con condicionamiento, es decir, le va a aprobar quizá la mitad o le aprueba una semana. Bueno, cuando el ministro Montalvo anunció la primera fase de desescalamiento, es decir, la reapertura gradual de la economía en 4 fases, él dio noticias alentadoras. Una de ellas es que la tasa de contagio es equivalente a la mitad de la tasa de contagio del mundo y de la región, es decir, habíamos tenido relativo éxito en el combate al coronavirus. Otra es que la tasa de letalidad de la economía dominicana también es de las más bajas de la región. Hay algunas estadísticas, y todos los que estamos aquí en este espacio manejamos estadísticas y manejamos indicadores. Nosotros vemos que, por ejemplo, cada día aumenta en una mayor velocidad la tasa de recuperados con relación a la tasa de contagio, y el número, bueno, el mismo número de muertes, una tasa de natalidad baja, como dijo el ministro. Entonces uno esperaba que el asunto fuera caminar hacia ir abriendo la economía un poco más. Hoy día está demostrado que sin salud no hay economía, y sin economía no hay salud. Yo creo que aquí hay un problema político de por medio, porque están las elecciones ahí, y siempre he dicho a los programas que he asistido y la tertulia que participo, de que el hecho de que nosotros estemos inmersos en un proceso electoral ha sido un gran obstáculo para poder combatir la expansión del coronavirus aquí en el país de una manera más exitosa, porque todo lo que haga el gobierno o deje de hacer, y todo lo que haga la oposición o deje de hacerlo, va a estar circunscrito al impacto que eso va a tener hacia el día 5 de julio, que cada día se acerca más. A mí me preocupa más en cómo va a continuar la evolución de la economía. Ya salió el primer informe del Banco Central, ya evaluando un mes completo, que ese mes completo es el mes de abril, y te está diciendo que en abril la economía se cayó un 29.8%. Ese es un dato histórico. Aquí tenemos a Arturo Martínez Moya, que es historiador y economista, un dato histórico de que pocas veces quizá en la historia económica del país, por lo menos en las décadas recientes, no había ocurrido algo así. Ya en el mes de marzo la economía se había caído 9.4%. En el primer trimestre crece negativamente en 7.4%, y el Banco Central, ¿qué es lo que está proyectando? Bueno, que habrá una reapertura de la economía, habrá un segundo semestre ya más positivo. Eso coincide con los artículos de Arturo Martínez Moya, pero yo creo que mientras más lento sea el proceso de reapertura económica, y ya esto introduce, ya esta quinta solicitud de emergencia introduce, o no que introduce, sino que lleva más inquietud a la incertidumbre, y eso nos puede llevar a creer entonces que no es verdad que la economía podía estarse cerrando el año en un terreno neutro si tú ralentizas aún más la reapertura gradual de la economía. Doctor Moya, Martínez Moya. El Mundial acaba de publicar hoy la cifra de que la economía mundial se cae un 5.2% este año, que la economía de los Estados Unidos entró en recesión en febrero, que este año la economía de Estados Unidos va a caer alrededor de 5.5%. Por encima de la caída mundial. Sí. Así es, que la eurozona alrededor en este momento también
por arriba de la economía mundial. Nosotros, la economía mundial, en el caso dominicano, ¿verdad?, se impuso, por así decirlo, un apagón económico autoimpuesto. O sea, estamos obligados a un apagón económico autoimpuesto. Eso es lo que está pasando a nivel mundial. Nadie quiere perder, pero necesariamente hay que perder. La economía dominicana entró en ese apagón autoimpuesto a finales de marzo. Y desde marzo, abril y en lo que va de mayo, bueno, ya el Banco Central acaba de señalar, como muy bien señala Caminero, que la economía dominicana cayó 7.5% los primeros 4 meses de este año. Mira, traducido eso en dominicano, significa que hemos perdido 3.000 millones de pesos todos los días. O sea, la economía dominicana perdió 3.000 millones de pesos todos los días en el primer cuatrimestre. Una pérdida global de 342.000 millones. Ese es el costo de la pandemia para nosotros. El costo para todo dominicano. ¿Cuál es el problema? Que eso nos afecta a todos, pero Miguel, afecta más a los pobres. Eso significa más pobreza y eso es lo que hay que parar. ¿Cómo lo paramos eso? Mira, si hay que dar 10 o 15 días más de extensión, hay que darlo, porque es peor echar para atrás y seguir acumulando pérdidas. Yo creo que lo importante aquí es minimizar la pérdida de vida humana, el contagio, minimizarlo, llevarlo a su mínima expresión. Si me garantizan a mí que no dando un día más se contagia menos gente, yo estoy de acuerdo. Pero a mí nadie me ha demostrado eso. Por consiguiente, hasta que no me lo demuestren, yo creo que es mejor nosotros darnos unos días más de emergencia, estarnos tranquilos, seguir perdiendo por 10 o 15 días más y aperturar entonces la economía con cierta seguridad en 8, 10 o 15 días más para esa pérdida que yo acabo de hablar ahora, de 3.000 millones de pesos todos los días en el primer cuatrimestre, que eso se vaya reduciendo. Si nosotros lo hacemos así, en el segundo semestre de este año, la economía puede volver a números positivos. Y esos números positivos para el Fondo Monetario no van a ser suficientes para compensar el número en rojo que estamos teniendo hasta ahora y que va a terminar el año, según el fondo, en menos 1%. Eso es lo que dice el Fondo Monetario sobre República Dominicana. Yo creo que podemos cerrar ligeramente positivo sobre 1% o alrededor de 1 a 2% si nosotros aperturamos la economía con cierta seguridad a partir ahora de 15 o 20 días, porque también déjame decirte que hay un crédito en pesos de la banca comercial que está aumentando a un 14%. Eso no se ha visto nunca. El crecimiento de los préstamos, los bancos comerciales, siempre andaba por 9, 10, llegaba hasta un 13 en algunas ocasiones, pero está en 14% los préstamos. Esos cuartos están en bolsillo de las familias, están en bolsillo de las empresas. En algún sitio está ese dinero. Entonces significa que va a haber un viento de la demanda interna. Demanda interna es el consumo más la inversión, que fue lo que se cayó en los primeros 4 meses. Como se cayó en los primeros 4 meses en este segundo semestre, con esa demanda interna que está creciendo el crédito a un 14%, existe muy buenas posibilidades de que haya un viento de cola y podamos terminar el año con números verdes, aunque sea con números pequeños. Mire, si se aprueba mañana o el viernes, porque el jueves es día feriado, se supone que la Cámara no va a sesionar, sí, Corpus Christi, y se aprueba lo que ha solicitado el gobierno, el estado de emergencia concluiría exactamente el 1 de julio, 5 días antes de las elecciones. En el caso hipotético de que no se aprueben los 17 días y se apruebe solo la mitad o una parte de eso, probablemente el gobierno dominicano se vea precisado a solicitar una nueva extensión. Y eso podría coincidir entonces, esa extensión, con las elecciones. A mí me parece que eso podría sí ser peligroso. Y eso sí podría entorpecer la feliz realización de las elecciones, porque ¿quién iría
en medio de un estado de emergencia a votar sin saber lo que va a pasar en la calle. Mira, eso es un punto a tomar en cuenta para quizás, como han dicho mis colegas, no llevarlo, ¿verdad?, a 17 ni a 15 días. Puede ser 10 días, ¿verdad? Eso es un argumento de mucho peso que se entiende perfectamente. Pero en este caso, lo que yo creo que debe estar por encima de todo es minimizar la pérdida humana, minimizar el contagio y minimizar las pérdidas económicas. Ahora, hay un problema de credibilidad en esto, y es que la Cámara de Diputados, los partidos de oposición que representados en la Cámara de Diputados han sido muy enfáticos una vez, otra vez y otra vez, de que no hay más prórroga del estado de emergencia. Si llegaran a aprobar esa prórroga, su credibilidad se vendría abajo, ¿no? Porque mucha gente podría pensar, bueno, esta gente toma decisiones sin aquilatar realmente las consecuencias reales de una decisión. No estoy diciendo que la desaprueben, estoy diciendo que esa es una realidad. ¿Cómo podría justificar hoy en día la Cámara de Diputados, la oposición, aprobar una nueva prórroga después de haber dicho en 3 oportunidades anteriores que cada una de esas oportunidades sería la última? ¿No le parece que es una situación muy difícil? Bueno, arranca yo sí. Si me permite, mira, el asunto es enteramente político. Estamos en el 9 de junio, lo cual quiere decir que para las elecciones presidenciales y congresuales faltan 25 días. La capacidad que tiene el gobierno de usar este periodo de cuarentena con fines electorales no se puede menospreciar. Inclusive hay reportes muy confiables de que, por ejemplo, la distribución de alimentos que hace el gobierno la hace durante el toque de queda, pero para favorecer a su militancia. Yo no puedo testificar de que eso sea verdad, pero ese es uno de los argumentos que esgrime la oposición para oponerse a un periodo extendido del estado de emergencia. Pero eso podría negociarse, ¿no? Bueno, yo espero... Podría negociarse, determinar si es necesario, absolutamente necesario, usar las horas del toque de queda para distribuir esos alimentos, y si en caso de eso podría permitirse a la oposición hacer otro tanto. Eso es lo que me imagino. El problema es que la oposición no dialoga con el gobierno y el gobierno no dialoga con la oposición. Ese es el problema. Yo creo lo siguiente. Mira, cuando generalmente uno ve la credibilidad de las instituciones en este país, y eso lo datan las encuestas, generalmente Gallup cuando hace una encuesta, el Congreso no aparece como una institución con mucha credibilidad. Y ahí puede pasar cualquier cosa, como ocurrió incluso la vez pasada, que de repente un diputado del Partido Reformista solicitó una especie de vamos a decir, paralizar un tanto la sección, y luego se negociaron una serie de situaciones y se negoció eso y luego se aprobó. Ahora mismo se habla de que diputados incluso de un partido, de un dirigente político, por ejemplo en este caso de Amable Aristi, se pasaron al partido de gobierno, y eso facilita incluso la aprobación de una prórroga. Es decir, que se puede dar una serie de situaciones en el Congreso, de amarres, que en cierta manera a los congresistas ni le va ni le viene. O sea, nosotros desde este punto de vista estamos hablando de la credibilidad del Congreso, de los diputados, de los senadores, pero en cierta manera ahí se manejan una serie de cosas. Yo creo que al final le van a aprobar la prórroga, y quizás se la aprueben con limitaciones, porque verdaderamente ahí hay muchas negociaciones que uno desconoce. Ahora, yo lo que también pienso, que esta situación le va a seguir y va a seguir afectando la economía, porque incluso no soy muy optimista con respecto a cómo termine la economía este año. Yo creo que va a terminar con números negativos. Incluso para la economía terminar con un crecimiento del 1% en lo que resta de los meses hasta diciembre, tiene que crecer alrededor del 41.2%.
Y todavía la información... Pero 41,2% no mensual, ¿no? No mensual, sino en promedio, el periodo. En el periodo. ¿Por qué? Porque posiblemente el dato de mayo, que no ha salido, también la economía tenga un crecimiento negativo. No en la magnitud del crecimiento de abril, pero un crecimiento negativo muy parecido al crecimiento de marzo. De manera que con la aprobación misma de la prórroga, al margen de que es cierto, hay que minimizar la tasa de contagio, hay que minimizar las pérdidas económicas, pero esta situación evidentemente que afecta a la economía, porque estamos sencillamente con una actividad parcial y hay sectores tan importantes que quizá ya no puede hablar y abundar un tanto de eso, donde es el caso del sector turismo que prácticamente está cerrado. Es un sector muy dinámico. De manera que al final yo creo que el Congreso le va a aprobar eso, Miguel. Y ahí bueno, todo el mundo espera que eso ocurra, ¿no? Claro. Ahora, con relación al turismo, ya sectores relacionados con esa industria han dicho que se espera que para julio comience a abrirse el turismo dominicano y que se esperan ya la llegada de turistas procedentes del exterior. Pero para eso, recuerda que en lo que tiene que ver con el tema turístico, el sector Grupo Punta Cana ha estado presionando al gobierno, a la comisión de alto nivel, para que diera una fecha exacta. Después de eso, que ha dejado más o menos entrever que pudiese ser a partir del día 1 de julio, que autorice ya la realización de vuelos y la reapertura de los hoteles. Ya hay algunos grupos hoteleros en el este, específicamente en Bávaro, creo que una cadena norteamericana, que ya ha anunciado fechas específicas para reabrir sus hoteles cumpliendo con el protocolo, pero eso depende también de lo que ocurra allá, pero también depende, y reitero, de esta incertidumbre que se está llevando a cabo con este tema de la prórroga. Yo creo que sí, yo creo que para evitar, y yo no quisiera pensar que estemos en el umbral de una crisis institucional, creo que para evitar eso posiblemente se apruebe quizá 8 o 10 días, pero que cuando se cumplan esos 8 o 10 días, bajo los mismos argumentos, se van a pedir 8 o 10 días hacia adelante y ya estaremos prácticamente el día 5 de julio. Okay, el presidente de la República, cuando iba a iniciar la desescalada, se reunió con el sector empresarial y le dijo a los empresarios que aquí va a haber elección, y lo dijo también en el último discurso que pronunció. Pero la verdad que esta estrategia de lucha contra la pandemia en medio de un proceso electoral donde a todas luces la oposición entiende que el gobierno la ha aprovechado con fines políticos, está enrareciendo mucho el panorama económico. Yo, hasta que no se cierre este capítulo, no soy tan optimista en el sentido de que la economía dominicana pueda cerrar con números positivos en lo que resta del año, de continuar esta situación como la estamos viendo, porque esto enrarece la reapertura. El mes de mayo, no va a dar una tasa de crecimiento negativa como de un 29, pero también va a ser negativa. Entonces, ¿a cuánto deberá crecer la economía dominicana entre junio y diciembre para que entonces veamos un número positivo y que eso te impacte en el empleo? Es decir, es más de 1 millón de personas, de empleos que están suspendidos, de lo cual apenas el 20% es que se ha reintegrado a su labor, y gracias a la ayuda estatal. O sea, sin ella, ¿cómo podrá hacerlo? Con una economía paralizada, ¿cómo podrá hacerlo? Es una cosa que a mí me preocupa mucho el tema económico. Como no soy médico, pero yo he visto que inclusive muchos gurúes se están planteando que ya hacia adelante, en las próximas, habrá que estudiar bien cómo va a ser esa estrategia de combatir virus de esta naturaleza, porque es por primera vez que se paraliza la economía por completo. Ahora, en el historial económico de la República Dominicana, y para tocar el punto tratado por Martínez Moya, ha sido la inversión interna y la demanda interna ha sido un factor fundamental en el crecimiento de la economía. El aumento del crédito que él señala en un 14% puede ser un primer eslabón para el despegue de la economía. ¿Qué creen ustedes, doctor Martínez Moya? Mira, Miguel, el crecimiento de la economía dominicana de los últimos 10 años, 8 años, te lo explica la demanda nacional, o sea, la demanda interna, el consumo más inversión. Porque el sector exterior neto
exportaciones menos importaciones en volumen, ha sido negativo. O sea, ha restado al crecimiento del PIB en los últimos 8 años. Entonces, de ahí que el crédito bancario, el crédito en pesos es fundamental. Cuando hay crédito, hay impulso del consumo interno, hay impulso de la inversión. Entonces, el hecho de que esté creciendo en 14%, claro, ese dinero, el punto es, ¿dónde está ese dinero? El hecho de que esté creciendo a 14% el crédito en pesos a las familias y a las empresas, te dicen a ti que va a haber un empuje de la demanda interna en el segundo semestre de este año. Y basta con que el crecimiento junio, diciembre, sea el promedio de los últimos 8 trimestres, los últimos 4 años en el mismo periodo. Si tú tomas la media de crecimiento de los últimos 4 años, de julio, septiembre, octubre, diciembre, y tú le dices, bueno, vamos a crecer a esta media, y tú le restas eso positivo a el negativo que te dio, que te va a dar realmente, porque te va a dar negativo, abril, junio, recuérdate que enero, junio fue neutral, eso es 0. Entonces, eso te puede dar ligeramente positivo. Hay que yo me agarre y hay que se agarre el Fondo Monetario Internacional. Porque el Fondo Monetario cuando te dice a ti que vamos a decrecer posiblemente entre 0 y menos 1%. Eso fue un pronóstico que hicieron hace unos meses, pero yo digo que podríamos crecer entre 0 y 1.5%, dependiendo del comportamiento de ese crecimiento en los últimos 2 trimestres del año, que basta con que el crecimiento no sea extraordinario, sino que sea el promedio nada más. Bien, caballeros, tenemos que hacer una breve pausa, pero estaremos de regreso en un momento. Así, a los amigos televidentes, por favor, continúen con nosotros. Edición Nocturna vuelve después de la pausa. Bien, estamos de regreso en Edición Nocturna. Estamos conversando con 4 destacados economistas, Juan Yadó, Arturo Martínez Moya, Julio Enrique Caminero y Antonio Siriaco Cruz, sobre el efecto que ha tenido la pandemia en la economía dominicana y si es favorable que la Cámara de Diputados en el día de hoy o el viernes o cuando sea apruebe la prórroga, una nueva prórroga del estado de emergencia para ayudar al gobierno a combatir la pandemia que nos está realmente creando situaciones muy difíciles. Quería preguntarle específicamente al señor Yadó, que es un experto en materia turística, la reapertura de la actividad turística, ¿qué efecto tendría en el corto plazo sobre la economía dominicana? Bueno, yo comparto en cierta medida el optimismo de Arturo y de Siriaco, de que posiblemente la economía para final de año pueda cerrar con un crecimiento de un 1% y no de un 0%, como dijo una de las agencias multilaterales. Eso se debe a que yo pienso que hay una demanda contenida que va a abarrotar los negocios y muchas actividades comenzarán de manera frenética tan pronto pase la cuarentena. En el caso del sector turístico, yo vi hoy una noticia de un boletín turístico que dice que ya en Cancún hay 41 hoteles abiertos. Vi otro de la Asociación de Turismo del Caribe que dice que el 69% de los hoteles encuestados por ellos tienen plan para abrir en julio, en el mes de julio. Y aquí la mayor parte de los hoteles que están cerrados también han anunciado a través de Azonadores que el mes de julio es el mes del despegue. Ahora, el hecho de que despeguen y que se reinicie el tráfico aéreo y el tráfico de cruceros no significa que eso va a ser
multitudinario. El aeropuerto de Punta Cana recibía en tiempos normales, a principios de año, unos 500 vuelos a la semana. Esto es una cosa estruendosa. Eso no se va a conseguir en julio, obviamente, pero ya la misma administración del aeropuerto de Punta Cana anunció que para el 1 de julio tienen 10 vuelos programados ya. Es decir, pero eso es previsible porque, por ejemplo, yo puedo dar un ejemplo. Un hombre sediento, él no puede tomar mucha agua al mismo tiempo, tiene que ir sorbito a sorbito, sorbito, porque si no, se puede morir, ¿no? Así que es no lógico que el despegue del turismo o el redespegue del turismo sea una cosa realmente paulatina, ¿no? Sí. Sí, obviamente que sí. Es decir, lo que va a determinar la velocidad de la recuperación, a mi juicio, es el nivel de confianza que tengan los potenciales turistas. Y eso va a depender mucho de las condiciones económicas de nuestros mercados emisores, que son principalmente Europa y Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, y Estados Unidos solamente es responsable por un 52% de los turistas de vía aérea que nos visitan. Entonces, mucho dependerá primero de las condiciones económicas de esos mercados y segundo, del grado de confianza que pueda inspirar los protocolos de seguridad y salubridad que están adoptando tanto las líneas aéreas como los hoteles. Ese nivel de confianza del consumidor potencial va a tomar su tiempo, pero es seguro. Y más si para final de año surge una vacuna. Bien, pero parece que en medio de la discusión a nivel nacional, los partidos políticos han perdido un dato que puede ser fundamental en la recuperación o en el agravamiento de la situación que estamos viviendo. Es que estamos ya en plena temporada ciclónica y se han anunciado la posibilidad de que por lo menos 15 o 17 fenómenos atmosféricos con capacidad para convertirse, con vocación para convertirse en huracanes, podrían afectar el área del Caribe, donde está la República Dominicana. Yo creo que ese es un elemento también que habría que tomar en cuenta. ¿Qué les parece? Bueno, yo creo que eso es una mala noticia para la recuperación y reactivación de la economía dominicana, que incluso, y tal como se ha anunciado, que parece que va a ser una temporada muy activa, obviamente que eso retrasa o retrasaría la reactivación económica. Como decía Yadó, yo creo que la recuperación de la República y de la economía dominicana, que depende mucho en parte de sectores que están orientados al exterior, yo creo que va a depender de las condiciones de esos mercados. Arturo lo dijo, el último informe del Banco Mundial habla de una caída y una contracción muy grande de la economía norteamericana. Y eso también es una mala noticia para la República Dominicana durante este año. Pero cuando tú analizas las economías europeas, y básicamente donde vienen el 90% de los turistas, incluyendo a Estados Unidos, el caso, por ejemplo, de España va a tener una caída, según el Banco de España, por encima incluso del 15%. Y el caso de Italia también va a tener una caída estrepitosa. De manera que eso va a retrasar toda la entrada de turistas de esos mercados. Cuando tú observas las exportaciones dominicanas de zonas francas que van al mercado norteamericano, también hay un proceso de ralentización. Y lo mismo incluye también las remesas de dominicanos que vienen de esos países. De manera que eso le quita capacidad. Ahora, lo extraño que el crédito haya crecido un 14%, entonces uno se pregunta a qué sectores han ido. Y si hay una parte importante, porque todavía esos créditos internos no se traducen en inversión. Y para traducirse en inversión tiene que haber una expectativa de los sectores y los empresarios de que la economía dominicana está en un proceso de reactivación. Gran parte de esos recursos a lo mejor se pueden hasta transformar en dólares. En los últimos meses aquí ha habido un incremento en los depósitos en dólares. Ojo con eso. Incluso la última estadística revisada hoy de todo el uso de tarjeta de crédito
del crédito a través de tarjeta de crédito se ha ralentizado y eso es un componente importante de consumo de las clases medias. Por lo tanto, todo esto indica que hay una especie de desconfianza e incertidumbre en los agentes económicos y hasta que eso no se rompa en la economía, no podemos nosotros pensar que eso se va a traducir este año en inversiones. De manera que yo creo que con eso hay que tener mucho cuidado, porque es obvio que la economía dominicana va a tener una situación bastante difícil este año y, como tú has dicho, Miguel, si a eso uno le suma la situación de las condiciones climáticas y los ciclones, ojalá que no ocurra ningún tipo de situación de desastre, pero eso agrava aún más las expectativas de inversión. Bueno, pero la adquisición de dólares, a menos que no salga al exterior y pueden quedarse en cuentas nacionales, ¿no? Porque los bancos permiten la apertura de cuentas en dólares. No, pero entonces los dólares se quedarían en el país. No, pero ese no es el problema. El problema es que ese crédito se traduzca en inversión y que esas inversiones te aumenten la producción y te incrementen el empleo, como decía, pero por ejemplo, Caminero. El que toma crédito se supone que lo va a reinvertir para poder pagar el crédito. No, pero bueno, no solamente eso. Habría que ver, Miguel, había que ver también. No solamente es eso, es que al bajar las tasas de interés, he oído que muchos empresarios están tomando préstamos a más bajas tasas de interés para pagar los créditos anteriores que tenían a más altas tasas. Entonces, si eso ha sucedido, el incremento del 14% en el crédito no es muy significativo. Bueno, pero eso no es un crédito, es un refinanciamiento. Claro. Es un refinanciamiento. Alguna explicación habrá que dar, porque si el crédito en su mejor momento estuvo creciendo hasta comienzo de año en 12% anual, y entonces en abril te crece un 14%, ¿cómo se explica entonces que la economía tenga un bajón de un 29%? Cuando el crédito empuja el crecimiento. Es posible, hay quienes sostienen que parte de esos créditos ha sido una proporción para hacer lo que dice Yadó, para un refinanciamiento, es decir, cancelo un crédito de alto costo por uno de más bajo costo, no lo hago en el mismo banco porque el Banco Central se va a dar cuenta de la suficiencia del banco, sino que lo hago entre entidades diferentes, si puede ser luego, y otra parte puede ser... Pero finalmente el Banco Central lo va a percibir. Lo percibe, pero no lo mismo que el banco me permita un crédito dentro de la misma institución que sea que yo cambio de banco. O sea, que en este caso al mismo prestatario. El Banco Central le da seguimiento a eso. Pero evidentemente que hay que explicar a dónde ha ido a parar ese crédito y que no se tradujo en que el parón de la economía sea tan grande como de un 29%. Nosotros creo que también tenemos que agregar en esta parte de cómo va a afectar en términos económicos la ralentización de la gradualidad de la apertura a las finanzas públicas, porque los ingresos fiscales se cayeron en un 25% con relación a lo programado. Ahorita el doctor Martínez Moya habló del costo estimado en términos de crecimiento, cuánto pierde el país diariamente. Ahora hay que ver cuánto se va a necesitar en finanzas públicas para tú relanzar la economía, para tú tratar de reencaminar la economía a partir del año que viene. Y hay agencias que están planteando que se salga de emitir bonos por 3.500 millones de dólares. Lo que te está diciendo, bueno, hay que buscar casi 250.000 millones de pesos. Sí, este tema también ya lo hemos visto desde diferentes aristas. También hay que pensar en cómo va a seguir impactando en el tema fiscal, porque mientras más tiempo está paralizada la economía, más se van a caer los ingresos fiscales. Bueno, tengo entendido que lo que ha hecho la Dirección General de Impuestos Internos es alargar los plazos para el cumplimiento de las cuotas, tanto de los anticipos como de las liquidaciones de los impuestos del año pasado, de manera pues que en algún momento ese dinero se recuperará. Sí, pero mientras tú más retrasas la apertura, más la ralentizas, menos tiempo tiene para iniciar a cobrar. Pero me parece que esa decisión fue correcta, porque ¿quién podía pagar en medio de la situación que se había creado? Eso no se discute, si es correcta. Lo que nadie debe discutir también de que vamos a tener que endeudarnos para relanzar la economía. Miguel. Sí, dígame, doctor. Mira,
crédito que está creciendo. Nos queda un minuto, caballero. Sí, el crédito creciendo a 14% al mes de mayo. Ese es un balance. Recuerda que es un balance y un crecimiento interanual. Comparado mayo con 2020, comparado con mayo del 2019, hay un crecimiento de 19% en ese stock. Porque es un punto. Segundo, en el informe que hace el Banco Central hoy, que estuve leyendo, dice que eso equivale a 150.000 millones de pesos más que se repartieron a los siguientes sectores. Ahí está, ¿qué sectores recibió el dinero específicamente? Y obviamente ahí también habla de que para refinanciamiento hay unos 8.000 o 10.000 millones de pesos. Hay un detalle. Vamos a suponer que el 20% sea que no tenga efecto, pero ese dinero que está ahí a mayo, que comienza ahora, debe comenzar a invertirse, porque también la inversión toma su tiempo. Ojo con eso. No vamos a creer que es inmediato. Eso va a tomar 1, 2, 3 meses y tienen que sentirse en la economía dominicana. Por consiguiente, ese crédito que es a mayo y un crecimiento interanual debe sentirse en la economía. Y segundo, con relación a la tasa del dólar, ya se sabe que la 2/3 parte del incremento de la tasa de cambio fue pura especulación y se sabe quién fue que especuló. No fue Juan Pérez comprando $2.000 ni $3.000. Aquí me gustaría saber quién lo hizo. Por adelantado 4 o 5 meses están los inventarios ahí. Por caballero, el tiempo se nos agotó. Yo hubiera querido 2 horas para este programa tan interesante, con gente tan inteligente, que suplen todas mis defectos y mi desconocimiento en materia económica. Así que le agradezco nuevamente su participación. Espero seguir contando con ella en el futuro inmediato. Y a los amigos televidentes, espero que hayan disfrutado del tema y hayan aprendido y se sientan optimistas, porque a pesar de todo, el potencial nacional es lo suficientemente grande para encarar cualquier adversidad que nos traiga el futuro. Ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Los esperamos como de costumbre mañana a la hora de siempre. Hasta entonces.